Capítulo 12, fragmento 1. Si el duque de Reichstadt no había querido tener ninguna entrevista personal con su prima, la condesa Camerata, deseó en cambio hablar con el mariscal Marmont, duque de Ragusa, que había ido a Viena después de la Revolución de Julio, a fin de asegurarse de la renta que el gobierno austríaco le asignara y que era su único medio de subsistencia. Por su parte, el mariscal tenía vivos deseos de conocer de cerca al hijo de Napoleón, cosa no muy fácil, porque éste frecuentaba muy poco la sociedad. Marmont solo le había visto una vez, a distancia, en la ópera. Proquesh opinaba que el príncipe no debía recibir a un hombre que había hecho traición a su padre, pero el duque de Reichstadt, su ayo y el hermano de este, el príncipe de Dietrichstein, creían, por el contrario, que convenía aprovechar aquella ocasión de conocer por el mariscal el verdadero estado de los espíritus de Francia. Accediendo entonces a sus deseos, Proquesh preguntó confidencialmente a Marmont por qué no iba a ver al duque de Reichstadt. El mariscal hizo saber desde luego si sería bien recibido. El duque, contestó Proquesh, no verá en vos más que al antiguo compañero de armas de su padre. Al día siguiente manifestó a Marmont que podría encontrar al príncipe en casa de la duquesa de Sagan o en casa de la condesa Sigy o bien en los salones de Metternich. Al oír este último nombre, el duque de Ragusa declaró que iba a manifestar enseguida al canciller su deseo de ver al joven príncipe. Aparentando espontanearse con Proquesh, le ocultó la importancia numérica y la energía del partido napoleónico, de acuerdo sin duda en esto con Metternich. El duque de Reichstadt conocía el carácter débil de Marmont y no se fiaba mucho de él, pero deseaba vivamente oír la historia de la juventud de su padre de labios de uno de los más antiguos compañeros de armas. Esperaba igualmente que sus relaciones con tal personaje tendrían alguna resonancia allende de Rhin, pues creía que Marmont, seducido por su franqueza, afirmaría altamente sus capacidades y pondría fin a las calumnias propaladas por el espíritu de partido contra su valor real y sus sentimientos de amor a Francia. Los acontecimientos de Polonia hicieron esperar un momento que, en la lucha de un pueblo en masa contra sus opresores, estos serían vencidos y gran parte de la sociedad de Viena hablaba altamente de la conveniencia de poner en el trono de aquella nación al duque de Reichstadt, a fin de oponerse a la ambición de Rusia y alzar un muro entre el imperio moscovita y el austríaco. Pero contra los deseos de los polacos, como contra los de los belgas y de los griegos que se hubieran alegrado de tener por monarca al hijo de Napoleón, surgió la sistemática oposición de Metternich, que consideraba al reino de Polonia como un polvorín. María Luisa había pasado en Viena y en Schönbrunn una larga temporada, desde mayo hasta noviembre de 1830. Y en una carta la condesa de Creneville se manifestaba encantada de su hijo bajo todos conceptos. Decía además a su íntima amiga que el duque de Reichstadt era teniente coronel del regimiento de infantería de Nassau, que ella se había alegrado mucho de ver nuevamente a sus otros dos hijos y que, gracias a la excelente cura que se había sometido, sus piernas empezaban a recobrar elasticidad, tanto que, si no hubiera tenido 39 años, hubiese podido bailar aún aquel invierno. ¿Qué influencia podía ejercer una criatura tan frívola sobre un joven tan serio como el hijo de Napoleón? Este pensaba en su porvenir, no el porvenir de bizarro oficial que su madre ambicionaba para él, sino en el que vislumbrara a su padre a través del humo de los cañones de Lodi, en la gloria y en el poder supremo. A principios de 1831 confió a Proquesh estas palabras escapadas a su abuelo: si el pueblo francés te llamase y los aliados no se opusiesen,
yo no tendría inconveniente alguno en verte subir al trono de Francia. Esta declaración le había trastornado. Era a la vez un consuelo y un tormento para él. ¿Qué podía esperar? ¿Qué debía temer? El príncipe ignoraba en absoluto la importancia del partido napoleónico. Metternich lo había secuestrado de tal modo que no llegaba a sus oídos ninguna noticia del exterior. Indudablemente debía tener partidarios. ¿Pero qué hacían? ¿Dónde se hallaban reunidos? ¿Eran numerosos? Si un golpe imprevisto restablecía el imperio, ¿podría durar y resistir mejor que la monarquía de Luis Felipe a los ataques incesantes de la anarquía? El duque de Reichstadt consultó de nuevo al príncipe de Dietrichstein, que acababa de recorrer Francia, y éste le manifestó que el partido bonapartista estaba bien organizado, pero que aún no había llegado el momento de obrar. De modo que, después de un rayo de sol deslumbrador, veíase otra vez envuelto en espesísimas sombras. Tratóse entonces de la entrada del joven príncipe en la sociedad, y Metternich encargó al general Hartmann la redacción de una especie de programa que le sirviese de dirección práctica. El canciller continuaba amenazando con él a la monarquía francesa. Si Luis Felipe quisiese representar el papel de conquistador o de presidente de la propaganda revolucionaria, declaró abiertamente al embajador de Austria en París, yo me serviría del duque de Reichstadt. Si se nos ataca en nuestras últimas trincheras y se nos obliga a batirnos por nuestra existencia, haremos fuego con todas nuestras baterías. Indudablemente, en el caso de que la anarquía que reinaba en Francia se hubiese extendido a los estados austríacos, el gabinete de Viena hubiera podido crear serias dificultades al gobierno nacido de la Revolución de 1830. Cuando estallaron en Módena y en los estados del Papa los movimientos revolucionarios de febrero de 1831, Metternich les reconoció un carácter bonapartista. El plan, decía el canciller, consiste en quitar al sumo pontífice su dominio temporal y formar un reino de Italia bajo el poder del rey de Roma constitucional. Pero según Metternich, Austria estaba resuelta a combatir el movimiento bonapartista iniciado en Italia. El 25 de enero de 1831, el hijo de Napoleón hizo su primera aparición en sociedad, asistiendo a un baile dado por Lord Cowley en la Embajada de Inglaterra. Eran pocos los concurrentes que habían tenido ocasión de verle de cerca. En él se fijaron las miradas de todos. Resplandecía de hermosura y juventud, dice Prokesh. El tono mate de su rostro, el pliegue melancólico de su boca, su mirada penetrante y llena de fuego, la armonía y la calma de sus movimientos le prestaban un encanto irresistible. El mariscal Marmont, que había ido a la reunión para verlo y lo contemplaba con interés, encontró que sus ojos, aunque no tan grandes y más hundidos en su órbita que los de Napoleón, tenían la misma mirada, la misma expresión y la misma energía. Su frente recordaba también la de su padre. Había también parecido en la parte inferior del rostro. Su tez era la de Napoleón en su juventud, la misma palidez y el mismo color de la piel, pero todo lo demás recordaba a su madre y a la familia de Austria. Su estatura excedía a la de Napoleón en unas 5 pulgadas. Otro mariscal, el marqués de Mesón, examinó también al príncipe con viva curiosidad y le encontró el mismo parecido con el emperador. El duque de Reichstadt acercóse a Marmont y le dijo sin ambajes: Mariscal, sois uno de los más antiguos compañeros de mi padre y tengo mucho interés en conoceros. Marmont le contestó, no sin emoción y con el mayor respeto, algunas palabras sugeridas por su turbada conciencia. El duque le dijo luego que había estudiado con profunda atención las campañas de su padre y deseaba hacerle muchas preguntas,
a él que había combatido al lado de Napoleón en Italia, en Egipto y en Alemania. Estoy a vuestras órdenes, contestó el mariscal. Y aprovechando el movimiento de los convidados, se acercó a Metternich para manifestarle los deseos del príncipe, pues no se atrevía a ir a verlo sin permiso del canciller. Este le dijo que era libre de visitarlo y de contestar a todas sus preguntas, con la condición de que, al referir los grandes actos de Bonaparte, mostrase también los excesos y funestas consecuencias de su ambición. Marmont se acercó de nuevo al duque de Reichstadt y manifestó que nada se oponía a sus entrevistas, pues contaba con la venia de Metternich. Convinieron en verse al día siguiente y adoptar para sus conferencias el tiempo comprendido entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Esta conversación excitó vivamente la curiosidad de los espectadores que, sin oír una palabra, habían observado el desembarazo y la dignidad del duque. Así es que, en los días siguientes, no se habló en Viena más que de los éxitos del joven príncipe, pero se creía que éste había echado en cara al mariscal la traición hecha a su padre, lo cual no era cierto. La perfecta corrección del duque de Reichstadt fue tan torcidamente interpretada por Metternich que solo le inspiró esta malévola frase: el joven príncipe es muy hábil en representar la comedia. Lo cierto es que el hijo de Napoleón había meditado todas sus palabras y fijado con prudencia la actitud que debía guardar en tan delicada circunstancia. El mariscal Messon, que en un baile dado el 28 de enero en casa de Metternich habló también con el duque de Reichstadt, quedó igualmente prendado de su simpático carácter y de su elevada inteligencia. A los cumplidos del embajador de Luis Felipe, el príncipe contestó: Señor mariscal, fuisteis, bajo las órdenes de mi padre, un general distinguido. Esta es actualmente la circunstancia que se presenta a mi memoria. Hablóle luego extensamente de la campaña de 1814, y no pudo ocultar la satisfacción que le causaba el ver satisfecho su deseo, largo tiempo acariciado, de conocer a algunos generales de Napoleón. Si recibió varias veces al duque de Ragusa fue porque deseaba saber las particularidades poco conocidas de la juventud de su padre de boca de un antiguo compañero de armas. Quería ganar así una voz que pudiese repercutir en Francia y ayudar a rectificar las falsas ideas que se habían propalado sobre su educación y su carácter. Para la consecución de su objeto, la suerte le había deparado dos generales. Messon, olvidando que era embajador de Luis Felipe, hacía tan abiertamente el elogio del príncipe que se le consideró como partidario de Napoleón II, lo cual no era del todo inexacto a juzgar por el documento que había caído en manos de Metternich y de que hemos hablado en el capítulo anterior. Un día, en los salones del canciller, Messon llegó a decir que era una lástima que el Austria no hubiese enviado a María Luisa y a su hijo a París después de los 100 días, con lo cual se hubiese evitado a Francia la segunda restauración. El 28 de enero, 3 días después del baile de la embajada inglesa, empezaron las conferencias de Marmont con el duque de Reichstadt. Este le dejó discurrir sin oponerle objeción alguna y luego hizo recaer la conversación sobre la campaña de 1796. La memoria del mariscal, llena de hechos y detalles, y su vivacidad de espíritu daban a su relato un valor excepcional. La conversación entre ambos era tanto más fácil cuanto que el príncipe, que había leído la mayor parte de las obras históricas sobre Napoleón, emitía observaciones tan interesantes como atinadas. Estas conferencias vinieron a ser un verdadero curso de historia y de estrategia que se efectuó con regularidad 2 o 3 veces por semana y duró 3 meses.
No me es posible, dice Marmont, expresar la avidez con que escuchaba mis relatos. Todas sus ideas iban dirigidas hacia su padre, a quien rendía una especie de culto. Aunque el duque de Reichstadt admiraba la vivacidad de espíritu, la memoria y el talento de exposición del duque de Ragusa, una secreta voz del alma le decía que no se fiase enteramente de él. Según Proqueix, el mariscal procuró intimar con el príncipe a fin de ejercer así una especie de presión sobre Luis Felipe, cuyos favores deseaba, o de asegurarse el apoyo de Napoleón II en caso de que el imperio sucediese de pronto a la monarquía de Julio. Pero el príncipe había jurado no servirse de Marmont si la fortuna le era favorable. El recuerdo de 1814 dominaba en él, y la historia de la capitulación de Zonas, aunque muy bien explicada por el mariscal, no le había hecho olvidar sus consecuencias. Sin embargo, en prueba de agradecimiento por su curso de historia napoleónica, le regaló su retrato pintado por Tafinger con 4 versos de Racine, escogidos por el príncipe de Dietrichstein a guisa de dedicatoria. El verso es así. Son 4 versos. Habiéndote acercado a mí con un celo sincero, me contabas la historia de mi padre, y bien sabes cómo mi alma, atenta a tu voz, se inflamaba a relato de sus nobles proezas. A consecuencia de los acontecimientos que en Francia habían ocasionado la caída de la monarquía legítima y entronizado la monarquía constitucional, Italia había entrado en fermentación y muchos patriotas tenían puestos los ojos en el hijo de Napoleón, recordando que éste era tan heredero de la corona de hierro como de la corona imperial. Pero Metternich combatió enérgicamente el proyecto de sentar a Napoleón II en el trono de Italia por temor de que la influencia francesa y liberal predominase en este país. A mediados de febrero no dejaban de preocupar al gobierno de Viena los sentimientos que el duque de Reichstadt podía abrigar y los manejos que en torno de él se urdían. El emperador había visto con gusto el éxito de su nieto cerca de los mariscales Masson y Marmont, y Proqueix afirma repetidas veces que Francisco II no estaba lejos de desear que el duque subiese al trono de Francia. De modo que el emperador de Austria admitía la posibilidad de una guerra y no ocultaba su deseo de ver los asuntos de Francia tomar un giro que permitiese reemplazar al rey Luis Felipe por el duque de Reichstadt. Esto afianzaba a Napoleón II en sus esperanzas, le infundía nuevo valor y exaltaba su espíritu. En Italia, liberales y bonapartistas se habían unido. Al advenimiento de Gregorio XVI, los estados pontificios habían sido el teatro de manifestaciones revolucionarias. Se había establecido en Bolonia un gobierno provisional bajo la dirección del conde Pepoli, esposo de una de las hijas de Murat. Ferrara y Módena se habían sublevado también. Se difundían proclamas recordando que existía rey de Italia en cuyas venas corría sangre del inmortal Napoleón. Se invitaba a las poblaciones a aplastar a los austríacos y en muchos puntos resonaba el famoso grito de «¡Fuera tudescos!». El 19 de febrero, contra las previsiones de Metternich, la insurrección se extendió a Parma y María Luisa tuvo que huir a Casal Maggiore. Esta noticia preocupaba vivamente al gobierno austríaco. Aquel mismo día, Proqueix, ignorando los manejos de los bonapartistas, había transmitido al canciller el deseo manifestado por el duque de Reichstadt de ir en socorro de su madre y aprobaba este movimiento natural y generoso de un buen hijo. El mismo emperador no pudo ocultar a Metternich que semejante resolución le había conmovido.